Feliz fin de cursos con esta última sesión. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Hola. Bien, antes de iniciar les tengo una mala noticia a los compañeros David, Carlos Liberato, aunque aquí le pusieron liberado. Bueno, no quiero decir nombres de pecadores, pero ustedes saben quiénes son los pecadores. Hay un buen número. Ustedes lo dejan con un buen, pero yo le voy a poner número de estudiantes que no han elaborado la encuesta. La encuesta que se les solicitó es para la reacreditación internacional, el reconocimiento internacional. Esta es reacreditación, ya estamos acreditados internacionalmente como una de las mejores escuelas que emiten la licenciatura en historia. Cada colegio de la facultad está en búsqueda de ser acreditado por organismos nacionales e internacionales. Nosotros estamos reconocidos a nivel nacional y cada 3 años, en algunos casos, se nos dan hasta 5 años de reconocimiento a nivel nacional o internacional. Es decir, vienen nuestros pares educadores de estos organismos nacionales e internacionales a verificar el trabajo que estamos elaborando, no solamente en los contenidos, en las materias, en los contenidos de la materia, en la biblioteca, en los maestros. Tenemos que entregar nuestros currículums, o en mi caso, ridiculums, ¿verdad? E incluso la infraestructura que tenemos para impartir esta educación. Pero también se agrega la opinión de, y entonces aquí se envían estas encuestas a los empleadores, a la gente que da trabajo, a los historiadores, a los maestros, por supuesto, y desde luego a los estudiantes como ustedes y a los egresados. Es decir, se cubren todas las bases para buscar que lo que decimos al interior de la escuela, lo que ellos ven, lo que decimos que les damos a los estudiantes, porque esta materia tiene estos contenidos y el enfoque es lograr que el conocimiento que obtengan, etcétera, etcétera. Pero todo eso es relativo en función de también lo que digan los alumnos y lo que digan los exalumnos, los egresados. Por eso son importantes las respuestas de las encuestas y hay que tomárselas en serio. Es decir, no voy a ponerle moñitos y voy a ser bonito, que mis maestros son fabulosos y que aprendo extremadamente bien o hay maestros buenos y maestros inútiles. No, se trata de que ustedes definan que la calidad educativa que se les prometió la estén recibiendo. Esa es la razón por la que se requiere que respondan las encuestas. El hecho de que hayan pasado, no sé cuándo les puse la primera vez
la solicitud, pero es en la misma época en que nosotros, los maestros, estábamos llenando el formato para que se nos revisara. Todos estamos en esto, todo el colegio de historia, tanto maestros como personal administrativo, académico, estamos inmersos en estos procesos, además de la multiplicidad de encuestas que hemos tenido que llenar, porque si funciona Teams, si tengo equipo, si mis alumnos tienen equipo, o sea, nomás les falta preguntarme cuántas veces al día me baño. Oh, ya estoy harta de las encuestas, pero tengo que cumplir con ellas. O sea, no es pregunta, es obligatoriedad, pero sé por qué se da la obligatoriedad. O sea, es lo que estoy tratando de hacerles entender. No es optativo, es una opinión que se considera, se toma en cuenta y que entra en una tabla estadística. ¿Cuántos alumnos están conformes con esto? ¿Están inconformes? Por eso hay variables hay 5 variables para elegir su respuesta. Pero bueno, o sea, me aventé el chal, no debía, pero están en un semestre que es fundamental para adquirir la responsabilidad, la responsabilidad de actuar como se les pide que actúen. Segundo semestre lo entiendo, hay alumnos de segundo semestre, incluso de primero, lo entiendo. En tercer semestre ya no entiendo nada, porque tercer semestre aterrizan finalmente quienes no tenían clara la idea de que esta es universidad y que la calidad universitaria empieza con el mismo maestro, porque somos la presencia que va a responder la exigencia de la carrera de historia. Si el mismo maestro no cumple, es un terrible ejemplo para los alumnos. Claro, ya tuvieron N cantidad de maestros para cuando llegan a la licenciatura y saben que hay maestros muy buenos, maestros regulares y maestros terribles. Ya sé que lo saben. Pero bien, es que ver esta lista que envió el doctor José Luis ayer me sacó de base porque yo creí que ustedes entendían, bueno, por lo menos mis alumnos, los otros maestros saben su rollo, a mí me preocupan ustedes y yo creo que mi preocupación sí se nota. Bueno, al menos yo espero que se note mi preocupación. Bien, como esta es nuestra última sesión de clase, no sé si quieran que iniciemos con el equipo que se había anotado para exponer o si prefieren hacerme preguntas concretas los otros equipos, como quieran. ¿Nadie quiere? Bien. Maestra, bueno, nosotros teníamos la duda de si ya en el ensayo vamos a enviarle únicamente eso mismo, el ensayo, sin el análisis semiótico ni el artículo, ¿verdad? Es únicamente el ensayo. Yo no sé si les había comentado, pero al final del ensayo, el texto, porque es el referente del ensayo. El ensayo no tiene sentido sin un referente. Es como la cita.
estoy citando autores, pero no pongo la cita. Nada más menciono que fulano sutano. En este caso aparece el texto así como no subrayado ni señalizado. El texto original, como lo transcribieron, debe aparecer como anexo en el trabajo final. Qué bueno que lo menciona porque en el trabajo que les mostré no venía el texto original. Tuve que abrirlo de una presentación previa. Entonces, no todos, pero algunos equipos fallan con esto. Perdón, es la garganta. No tengo virus. Bueno, sí tengo virus, pero virus de viejita. Al terminar la conclusión y ustedes ponen bibliografía, se pone anexo y así copian y pegan el texto tal como lo transcribieron y es el referente. Si hay alguna frase que utilizan o algunos aspectos simbólicos que señalan en su análisis semiótico que yo no entiendo, de inmediato me voy ahí mismo en el documento, me voy al anexo, identifico por qué razón lo están definiendo como simbólico, como icónico o si lo están viendo en su contexto. Claro, estamos hablando del texto y estamos hablando de un análisis semiótico de todo el texto, no de los párrafos. Yo tengo los trabajos porque los han enviado, pero es más rápido de revisar y de comprender si el texto original está al final del trabajo. Bien, gracias, Emerson. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces el equipo de Carolina está preparado para exponer, Carolina. Sí, estamos listos. ¿Quieren poner la presentación o me la quieren enviar como lo hizo el equipo de Emerson? Se la enviamos. Mándalo al Gmail porque lo tengo abierto y lo descargo más rápido. Bien, mientras este equipo envía el archivo, ¿me quieren plantear algún problema específico que hayan tenido con sus temas? Hay algunos temas que son simples, pero hay otros que en el uso del lenguaje, que es nuestro trabajo, yo lo veo complicado. Por ejemplo, el del conflicto religioso en México, que trabaja el equipo de Dania, Carlos y Fátima. Es conflictivo porque aunque es especialista, es historiador y es especialista en el tema, a diferencia del trabajo que vimos, analizar analizar un trabajo que está elaborado
desde un libro es diferente al de una revista. Para empezar, recuerden que el fundamento de todo proceso comunicativo es el emisor, el mensaje y el receptor. Cuando el mensaje usa un canal específico, en el caso del equipo que presentó la clase pasada, era una revista. Cuando vemos la escritura en una revista, piensen que está enfocada a todo tipo de personas, no es para especialistas. En el caso del conflicto religioso en México y otros, el del laberinto de la pasividad, ustedes saben que sacaron sus textos de una revista, de un libro. Una revista tiene una mayor cantidad de lectores, o sea, los receptores son variopintos, pero un libro, no cualquiera tiene interés en el libro, pero quienes leen libros tienden a ser selectivos con respecto al tema. Por ejemplo, los dos temas que abordé sobre uno es la cultura política y el otro es la cultura religiosa. Y la cultura religiosa en función de restricciones políticas como la Constitución de 1917 con respecto a toda la cuestión religiosa, en realidad es religiosa en general, o sea, el mismo rasero se aplicó para católicos, para protestantes, para todas las religiones que había en México en ese momento. Pero el enfoque está centrado en otra intención. Y entonces aquí sí es importante que tomen en consideración que esta intención, estoy descargando el archivo que me envió Lorena, no se me desesperen, pero sé de lo que estoy hablando. El primer problema que observamos es de que eso lo van a leer este tipo de lecturas van a ser van a tener otro tipo de receptores. Primero son menor cantidad y entonces el uso del lenguaje es distinto. Al interior del texto, ustedes que son estudiantes de historia lo pueden notar si han leído El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, si han leído primera fase de Anales, cuarta fase de Anales usa un lenguaje más sencillo, pero primera fase, sobre todo Marc Bloch. Marc Bloch era un especialista, historiador, falleció muy rápido, o sea, falleció en la guerra y entonces no alcanzó a ampliar, como lo hizo Lucien Febvre, de que él pudo
hacer interconexión con segunda fase de análisis, con tercera fase, esos cambios en la metodología que están representados en los libros. La mayoría de los libros de Mark Bloch, o de los pocos libros a los que tenemos acceso, porque si no están en español, pues está medio complicado leerlos en francés si no se tradujeron. El lenguaje es para historiadores y entonces el emisor está focalizado hacia un receptor que es par suyo, o sea, esto es de un historiador para que lo lea otro historiador. Ahí es donde encontramos el lenguaje más complejo. Para el caso de los compañeros y los temas que eligieron, son libros para gente interesada en el tema de la cultura política. Loaesa se ha diversificado mucho y su lenguaje es más sencillo de entender que el de Florescano, porque él sí escribe muchos libros para historiadores, pero escribe libros de historia. Bien, les voy a compartir el archivo que me enviaron las compañeras. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Ya comenzamos, maestra? La introducción no hace falta, la estoy leyendo para que lo vean los compañeros, y efectivamente ya en la introducción aparecen mis sugerencias al trabajo presentado en la clase anterior. Aquí no sé si se refieren que no permitió o nos permitió reconocer que en un espacio se puede haber manipulación, se puede manipular la historia, pero nos permitió o no permitió, porque son cosas diferentes. Bueno, ahí se los dejo porque en realidad eso no es importante. Ahora sí, inicien, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la elección del texto. Bueno, en un inicio, los textos que habíamos seleccionado pues no eran los correctos, y este libro, en el cual se encuentra el ensayo de Enrique Florescano, pues fue recomendado por la profesora. Nosotros elegimos este texto en específico, porque pues creímos que el lenguaje, o sea, podíamos familiarizarnos con el lenguaje, ya que pues bueno, habla de historia y pues lo está escribiendo un historiador. Entonces pues elegimos y lo delimitamos, y creemos que la importancia pues de este texto radica en que nos ofrece pues la visión del autor sobre la legitimación de la historia en un entorno en donde el surgimiento de nuevas versiones históricas intenta cambiar el pasado, pues recordándonos de manera indirecta la importancia de la memoria histórica. Le voy a interrumpir porque yo tenía la idea de que el libro Historia para qué era una compilación de autores. Sí. No recuerdo si lo explicamos en la
creo que no, en la introducción o sobre el autor. Bien, en la elección del texto, en realidad el texto es el capítulo de este libro, porque recuerden, no están haciendo análisis semiótico al texto, lo hacen a un fragmento y ustedes se refieren a ese fragmento. Si es un tema completo de un autor, se trabaja el autor y se trabaja el tema, y entonces cuando se elige el texto se dice es este libro de la memoria del poder a la historia como explicación. Entonces lo entrecomillan y entonces dice, aquí dice, es un ensayo escrito por Flores Cano y forma parte del libro Historia para qué. Entonces, aquí no me echen la culpa, yo no tengo la culpa, y no es que se lo recomendara, a todo mundo le recomendé que buscaran algo breve, sustancioso, porque ya saben lo que se sufre. Ahora sí, Flores Cano, sígale. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el autor. Enrique Flores Cano es un historiador y ensayista originario de Veracruz y es historiador, bueno, es egresado de historia por parte de la Universidad Veracruzana. También es maestro por parte del Colegio de México y doctor por una universidad de Francia, a la cual no puedo pronunciar porque me equivocaría. Sus investigaciones están mayormente enfocadas en toda la historia de México y dentro de todas ellas, las más destacables serían las que van dirigidas al periodo prehispánico. Su trabajo en el campo de investigación lo ha hecho merecedor de distintos premios nacionales y solo por dar un pequeño ejemplo sería el Fray Bernardino, que se enfoca en las ciencias en las ciencias sociales, entre otros premios destacables que él ha ganado. Se destaca el premio de Fray Bernardino de Sahagún porque fue uno de los promotores de la educación superior en el México colonial. Bueno, sobre los procesos comunicativos, Flores Cano usa un tipo de lenguaje simple, de modo a que los poderosos han utilizado estas nuevas versiones como una importante herramienta que la pueden usar a su conveniencia para imponer el dominio, y por contra los grupos oprimidos la han aceptado, aunque hay un grupo pequeño que está en contra y válgame la redundancia, no la aceptan. Su intención principal es imponer una nueva versión fundamentando testimonios no siempre verdaderos. De esto surge la crítica histórica, que a su vez fortalece sus intereses, así como destruir los contrarios. Aquí la detengo también porque me voy a ir por tema para concretarlo. En el mismo párrafo de los procesos comunicativos, ustedes no se comunican. O sea, ¿qué es lo que quieren decir? Ese es el primer punto. O sea, hablar de que los poderosos, desde la perspectiva del poder político, debido a que los poderosos han usado estas nuevas versiones,
cuáles nuevas versiones como una importante herramienta que pueden usar a su conveniencia para imponer el dominio. Por el contrario, los grupos oprimidos, o sea, si quieren separarlo, necesitan usar el punto y coma. Por el contrario, o a diferencia de los grupos oprimidos que las han aceptado, que han aceptado ustedes hablan la esencia de la idea de historia y hablan de nuevas versiones y de las aceptadas por estos que no las han aceptado, pero un grupo pequeño los contradicen y no los aceptan. No se entiende nada. Y para hacer un tema de proceso comunicativo, no se están comunicando, para empezar. Ahora, todos los procesos comunicativos están al interior del texto, no es nuestro contexto o el contexto del libro. Estamos en los procesos comunicativos, lo que elaboraron en la primera unidad, que expresa cada párrafo es lo que está comunicando. Y ustedes recuerden, porque yo recuerdo que les hice comentarios al respecto, ustedes están recuperando lo que el autor está diciendo, pero no como un resumen o una paráfrasis de lo que dice el párrafo. Hay un proceso comunicativo de emisor a receptor, y esto es un libro. O sea, vean la diferencia de este comentario con el del equipo que presentó la clase pasada. Es un libro, es un tema, es un título muy conflictivo, porque usualmente un texto no se vende con una pregunta, y aquí sí se vende. ¿Historia para qué? O sea, ¿para qué quiero historia? Pero también el libro remite a este texto que está enfocado en el tema que ustedes aquí lo definen, de la memoria del poder a la historia como explicación. No se trata de recuperar o parafrasear que en todo el texto se hablaba de cómo se manejan la historia oficial, la gente en el poder, finalmente la que tiene el triunfo. No. Ustedes dense cuenta que no están desarrollando el proceso comunicativo. Están haciendo una paráfrasis bastante general y sin proceso comunicativo. ¿Qué es lo que quieren comunicar? No se entiende, entonces esto no les sirve, tienen que corregirlo todo. ¿Pero entienden por qué lo tienen que corregir? Sí, maestra, porque no está como bien, para empezar no está estructurado de manera correcta y está todo revuelto, entonces sí vamos a trabajar en ello. Por favor, yo les hice ejemplos en un párrafo o dos párrafos, pero luego en la revisión del trabajo ya lo hice en términos generales, qué estaba correcto, qué estaba incorrecto y por qué estaba incorrecto. Tendrían que volver a revisar esa parte porque es fundamental. Continúe, por favor. Ay, ya me escucho. Okay. Bueno, siguiendo con los elementos básicos del signo,
En el texto se logran identificar diversos signos, iniciamos primero con los símbolos que se encontraron y encontramos que para la reconstrucción del pasado es necesario ejercer su dominio y es necesario ejercer el dominio sobre las masas y además la historia está viva y presente y está impuesta por los cultos ritualizados que lo que buscan es legitimar el poder, buscan asentar su poder. También encontramos que para relatar los hechos con credibilidad y objetividad, es el propósito de los historiadores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos no se fijan en las fuentes y no se fijan en las fuentes si son auténticas o no. Y continuando con la nueva versión que se vuelve dominante por el grupo del poder por el grupo de los poderosos, la ejercen sobre los oprimidos. Sin embargo, aún existe un grupo minoritario que no la acepta y busca contradecirla, y es ahí donde se inician conflictos. Además, ante la existencia de varias interpretaciones, los grupos buscan testimonios para encontrar sus raíces, pero a la vez fortalecer sus intereses. Y entre la lucha entre el pasado y el presente trae el surgimiento de la crítica histórica. Los índices del texto nos muestran que el grupo poderoso es capaz de imponer el dominio sobre las masas, todo con la finalidad de fortalecer sus intereses y además buscar una justificación. Los historiadores buscan relatar la verdad sí, pero no presentan un mayor esfuerzo, por lo que para difundir, pero en la difusión buscan resaltar sus raíces. Y finalmente, los íconos, percibimos que la política ha sido un instrumento utilizado por el grupo dominante para recuperar la historia y crear una nueva versión en la que buscan relatar los hechos verdaderos. Y pues una vez que está difundida y ante la existencia de varias versiones, los grupos buscan testimonios para sus propios intereses. Compañera, yo no le veo sentido a que esté leyendo lo que nosotros estamos leyendo. La intención es de explicarle al grupo, se supone que están presentando. Claro que esto, ya se dieron cuenta y creo que el grupo se dio cuenta de que no hay semiótica en este trabajo. Desde el proceso comunicativo, lo único que hacen es sintetizar, o sea, decir generalidades, pero no vemos signos, no vemos ni en signo ni en el proceso comunicativo.
o sea, todo es lo que ustedes dicen que dice, pero ¿dónde están ustedes y su análisis? Y esto acaba por arruinar mi día. Después de haber leído al autor y realizar una breve, encontrar el espacio e identificarlo para comprender el texto. El panorama espacio cultural es los signos, es decir, lo que ustedes definieron como icónico, simbólico, indicial. Esto es la razón por la que les decía que necesitaban desarrollar las características de los signos, porque el panorama espacio-cultural es del signo. Y de nuevo le dimos espacio aquí en las presentaciones, les pasé las presentaciones, que es algo que no me gusta hacer porque en realidad la presentación es únicamente teoría. La explicación clarifica la información que está dada ahí. ¿Qué es lo que estoy notando? Que en realidad no pueden hacer análisis semiótico. En el panorama espacio-cultural no hablamos de Florescano, no hablamos del título, la semiósfera del texto. Sí, de nuevo están repitiendo lo mismo. La semiósfera del texto nos identifica con un espacio. No, no es la semiósfera del texto, es del signo. El signo que utiliza Florescano para decir que los vencedores buscan la construcción y la reconstrucción de la historia y prácticamente se la dan por obligatoriedad a la sociedad usando palabras como ritualizar, ¿verdad? Todas esas características, trabajamos signos. Las justificaciones de ideologías que ejercen en el poder, la aparición de versiones contradictorias dentro del espacio, esto ya lo dicen más arriba. Sí, pero nada de esto es semiósfera, nada de esto es semiósfera. Ya no les voy a dejar hablar porque lo que estoy leyendo, o sea, es tiempo perdido. Prefiero aclararles los puntos o ver en qué están fallando, cómo reorganizarse, porque tampoco les queda mucho tiempo. Esto lo dejaron para el final y no sé por qué razón lo dejaron para el final, porque finalmente no tienen nada. Yo no podría ponerle calificación a este trabajo. No hay trabajo semiótico, ni desde el proceso comunicativo, ni desde el sígnico, ni desde la semiósfera. La semiósfera, no hay nada, compañeras. Y ya les explico por qué. Yo necesito que entiendan por qué no. No es que esto esté correcto y esto esté incorrecto. Es que no hay nada correcto, pero no ese es el problema. El problema es, ¿entienden ustedes por qué no está correcto? A mí no me interesa la conclusión, pero sí necesito
saber que saben. Y esto es lo que me interesa. ¿Saben que saben? ¿O qué les falló? Estamos en asesoría. No puedo asesorarles fuera de clase o mandándonos correos o chats. No funciona de esa manera y menos para un trabajo de esta gravedad, porque es bastante grave. Estamos hablando de una calificación de 40 puntos y no sé, en los parciales tienen buena calificación porque les acepté el segundo y el tercer trabajo y aquí me doy cuenta de que no debía haberlo hecho. O sea, están reprobados todo el equipo. Está reprobado están reprobados si no hacen análisis semiótico. Ahora sí, pregúntenme por favor. ¿No me van a preguntar? Sí, bueno, entonces, dado. Active su cámara, por favor. No, no me funciona mucho la cámara. De acuerdo. Pero sí, pero debido a que todo, entonces, déjame replantear la pregunta. Bueno, nosotros corregimos lo que usted nos estuvo mandando de las unidades pasadas. Sí lo corregimos en lo que nos dijo y todo. Creo que realmente ya lo que nos falló es a la hora de expresarlo en el ensayo. Eso creo que fue lo que nos falló. Entonces, bueno, entonces supongo que no es tanto una pregunta, simplemente vamos a tener que trabajar mucho, mejorar eso, porque tenemos que cambiarlo todo. No, no se trata de cambiarlo todo, se trata de corregirlo. Yo estoy buscando sus tareas, pero no las encuentro. Para ver qué fue lo que corregí y mostrarles aquí, pero no las encuentro. No sé. O sea, aquí tengo las tareas, pero no tengo las de... Aquí está. Ya las encontré. Es que si no hacen trabajo colaborativo, lo que usted opine es muy respetable. Pero se tiene que tomar en consideración que ustedes hicieron señalamientos específicos que deben aparecer. Le voy a preguntar a las 3 personas que me aparecen aquí, que ya sé que trabaja cada quien por su lado, pero pues es su asunto.
tomaron nota de lo que le expliqué al equipo la clase pasada? Bien, si no me responden, o sea, esto no es un monólogo y yo no les puedo ayudar absolutamente nada. Bien. Hay algunas cosas que estoy tratando de corregirlas. Lo que yo les señalé es, copian todo esto, lo cortan y lo pegan en una hoja nueva, donde aquí tienen, bueno, aquí no aparece lo de la unidad 1, estaban trabajando unidad 2, pero yo les hice los señalamientos, incluso se quedaron guardadas aquí los señalamientos en imagen. Ustedes subrayan. Estos subrayados son el material con el que van a trabajar en esta parte. Contenido, expresión, causa y efecto. Todo esto pertenece a la unidad 2. Estos son los signos, es decir, el pensamiento binario, las características indiciales, entonces seleccionan como índice historia, como ícono política, como símbolo legitimar el poder, imponer cultos ritualizados, pasado como historia viva. Aquí hay un montón de símbolos y esto es nada más en un párrafo. Y luego en el siguiente párrafo, aquí se está tratando de identificar. Si notan, aquí no está mi mano. Yo esto no lo modifiqué, pero aquí estoy haciendo los señalamientos de lo que está aquí es qué es lo que observan en este párrafo los autores de estas recuperaciones. El propósito es relatar hechos verdaderos. Entonces, cuando los historiadores relatan una historia, ¿no es verdadera? Todo trabajo de historia inicia con preguntas. Nos hacemos preguntas, cuestionamos. Cuestionar es preguntar. ¿Por qué el autor utiliza que quienes recuperan el pasado dicen que su propósito como intención, relatar hechos verdaderos? Dice, no gastan grandes esfuerzos, no se mortifican por autenticar sus fuentes, no ven si son auténticas o no, pero dice, sí, las generaciones entierran hondo una tradición, imponen una nueva versión del pasado. Y aquí hay un ejemplo, como la iglesia cristiana en el medievo. Claro que la iglesia cristiana, ¿qué hizo con la historia de la iglesia en el medievo? Pues desapareció todo lo negativo de la iglesia para poder mantenerse bajo el control. Y entonces aquí dice, se apoya en hechos verídicos, aduciendo testimonios espurios. Aquí la palabra clave es aduciendo. Si no saben lo que significa, usen el diccionario. Recuperando tradiciones reprimidas, pero fundamental, omitiendo. ¿Qué omiten? Omiten hechos importantes.
Entonces, todos estos signos aquí deben estar explicitados. Hay un ejemplo previo. Este fue el material que yo les envié. ¿Qué hicieron? Pues no sé qué hicieron, pero ni siquiera hicieron lo que está aquí. Y esto es nada más de la unidad 2. Y les digo, les doy un ejemplo para que continúen los siguientes. Estoy recuperando signos. Y aquí está un signo que es historia, aquí está otro signo, y aquí les desarrollé un montón de símbolos. No se los explicité, pero por favor, o sea, si ya sé que símbolo es una característica de terceridad y que no estoy usando una palabra, el icono política es política icónicamente vista como esta característica. Aquí se utiliza icónicamente la característica de está directamente conectada con el objeto que representa, por eso es icónico. Y aquí se maneja icónicamente la política y explica como herramienta de control para crear una historia a la conveniencia del grupo dominante. Pero estoy en la unidad 2, no estoy hablando de procesos comunicativos. Aquí no está el proceso comunicativo, pero de igual forma, y lo hicimos en clase, ¿cuál es el proceso comunicativo de estos 3 párrafos? ¿Qué está comunicando el párrafo? Y no se trata de la manipulación de la historia o la manipulación de la recuperación del pasado por la gente que tiene el poder político. Eso es una paráfrasis de lo que dice el texto. Me fijo en los signos. Intereses de los hombres, recuperación del pasado, movimiento social triunfa, impone su dominio político sobre el resto de la sociedad, domina el presente, punto fundamental, domina el presente, comienza a determinar el futuro y reordena el pasado. Es decir, por eso los 2 puntos, define qué recuperar y para qué. O sea, no es qué historia quiero contar y para qué quiero contarla. Todo esto es proceso comunicativo, además de sígnico para la unidad 2. Bien, si esto lo hice en la segunda unidad y también lo hice en la primera, ahora quiero que me digan qué es lo que todavía no entienden en un trabajo de 40 puntos de 100. Les di los 30 puntos, pero eran 30 puntos de 100 que valían 20. Esos son 40 de 100. Y su trabajo las va a hacer reprobar. Esto no es semiótico, nada. No hay semiótica en ninguna parte. Equipo, ayúdame por favor, grupo. Les doy voz para que ayuden al equipo de las compañeras. Ok, les ofrezco puntos extras para que las ayuden. ¿Qué manipuladores son? ¿Nadie va a ayudar a su equipo? ¿A sus compañeras? ¿Que se las come el león?
Bueno, creo que una de las cosas que podrían resaltar en el texto es fijarse sobre todo en palabras y conceptos clave que el autor resalte o que puedan tener algún significado importante dentro de la obra y eso analizarlo. Pues gracias Arnoldo, le agradezco que haya hablado, aunque dijera con palabras muy similares lo que ya había dicho yo, pero a veces tienden a ser más receptivos con sus compañeros, con lo que digan sus compañeros, que con lo que diga yo. Y el argumento de Carlos de que los tengo escamados, en realidad, si ven el trabajo de las compañeras es una tremenda desilusión para mí y me muestra que me equivoqué. No debí haberles dado calificación en las unidades 2 y 3 si no tenían trabajo semiótico elaborado. El quererlos ayudar, por lo menos a este equipo, la ha perjudicado y no me echen la culpa a mí. O sea, culpar al maestro siempre es lo más común y estoy acostumbrada a que me echen la culpa de sus fallas, pero también reconozcan su parte en estas fallas. Sobre todo, o sea, yo siempre estoy en una constante autoevaluación y estoy reconociendo que me equivoqué al ponerles una calificación que no debían tener, porque pensaba que les ayudaba y en realidad no fue así. Este trabajo no puede llamarse ni siquiera trabajo, por favor. O sea, no, claro que no. Y lo que expuso el equipo previo no solamente estaba clarificado que estaba haciéndose análisis semiótico, sino que las fallas, que sí las había, y aquí Lucero me envió el archivo para que al mismo tiempo que estaban exponiendo, yo les estaba dando la retroalimentación, haciendo los comentarios y lo fundamental. No podemos decir que los símbolos dicen esto y los iconos dicen esto si no ponemos las palabras. Yo les mostré un trabajo, o sea, cada paso de mi trabajo didáctico se ha enfocado en ayudarles, de facilitarles la comprensión del paso de la teoría a la práctica. Pero la práctica ha sido imposible para este grupo. Yo tengo mis propias teorías, porque después de 30 años de ver a los alumnos trabajando, la mayoría en sesión presencial, y los he visto trabajando, algunos los conozco de semestres previos, pero yo identifico el interés. ¿Qué están haciendo en el colegio de historia? Cuando historia es una de las carreras que exige, no les da opciones, exige que ustedes lean como locos trastornados. O sea, la mayor parte del tiempo no solamente leemos lo que debemos, es decir, el material de las clases, de las tareas, también en nuestro tiempo libre leemos historia porque es parte de la necesidad de conocer más nuestro ambiente que va a ser ambiente de trabajo.
En la maestría, el doctorado, se dan las especializaciones, pero ustedes pregúntenme de cualquier época, de cualquier tema, y claro, en algunos podré darles incluso estadísticas, pero yo sé la historia, sé generalidades de la historia de todos los países. Pero el punto fundamental no es conocer la historia, esa es la lectura por placer, por placer. Por ejemplo, leer El queso y los gusanos de Ginsburg, Historias en común de Edward Palmer Thompson, a Mark Bloch, la historia medieval, o sea, no solamente vemos la historia, vemos la metodología. Y la metodología es lo que nos fundamenta como historiadores. Lo dije en el tema pasado, que legitima al autor del artículo sobre el periódico El Constitucionalista. ¿Qué lo legitima? Que estudió la maestría y en la UNAM. No, es que es periodista. Él está hablando desde su propio lugar social. ¿Qué clase de historiador sería yo si no tuviera métodos? Y entonces les pregunto, no quiero que se ofendan, o sea, nada más lejos de mi intención. No estoy ofendiendo a nadie. Estoy tratando de que se sienten en la realidad, cruel realidad si quieren, pero es una realidad que está en el Colegio de Historia. Ahorita es semiótica, pero luego van a ser la metodología de la historia, historiografía, que no es historia, es la grafía de la historia, cómo se escribe la historia, cómo es escrita y está en otro ámbito, cómo es escrita la historia por Florescano, y entonces ya no se meten con el texto de Florescano, se meten con Florescano, hasta donde él aplica procesos objetivos metodológicos y hasta donde habla desde su propio lugar social, como politólogo o que rechace a los historiadores, no sé, positivistas, o sea, hay historiadores que cuestionan las metodologías de otros historiadores. En historiografía, ustedes se van a dar cuenta de esto. No están leyendo historia, están viendo la grafía de la historia. Se dan cuenta de que estoy hablando de métodos. Y esto también es un método. Ahora, ¿por qué me tiene miedo Carlos? Y probablemente la mitad de ustedes, soy optimista, la mitad de ustedes estén enfatizando tanto, es que me importa que adquieran el conocimiento, quieren pasar la materia, quieren una mugre 70 de calificación, pero díganmelo, les pongo el 70 si quieren, pero si quieren hacer basura, pues es asunto suyo. Yo ya les expliqué el problema de pasar la materia sin los conocimientos básicos de la semiótica, porque esta es una parte de 4 partes. 4 partes y ya se las expliqué, o sea, desde el inicio del semestre, estar repitiendo como tarada las mismas cosas me hace sentir muy mal. Yo no pude estudiar una profesión porque me negué a ser maestra de primaria. Entonces, hasta que tuve mis 4 hijos y tenía 35 años de edad, vine a dar a la universidad a estudiar el Colegio de Historia
Eso fue muy injusto para mí, pero yo no quería dar clases en la primaria porque no quería estar repitiendo como perico y lo estoy haciendo con ustedes y el último día de clases, o sea, realmente estoy desesperada, Si van a hacer basura, ¿no les interesa? Yo les he dado todo lo que ha estado de mi parte y tengo varios semestres trabajando con la materia y cada vez lo modifico para hacerlo más accesible a ustedes. Pero esto que acabo de leer, o sea, me rompe el corazón. Realmente me rompe el corazón. Esto no lo esperaba, nunca lo había tenido en un trabajo final. He tenido trabajos de todo tipo, pero en los parciales, en el final nunca. Y los finales no son perfectos. Yo se los dije, todo es ensayo-error, pero por lo menos hay un intento de, como el trabajo previo, que ya vi el trabajo final, no he visto los otros trabajos. Que la materia tengan inseguridad, sí, pero yo me he prestado a apoyarles en lo que quieran. Incluso hicieron sus equipos, les dije, trabajen aquí y yo les ayudo. Algunos equipos les estuve ayudando fuera de sesiones de clase, las preguntas que me enviaban, en revisión, todo, o sea, estuve en la mejor disposición, aun cuando tengo 1000 trabajos de por medio. A mí me interesan mis grupos de historia principalmente, y entonces tuvieron toda la oportunidad que en la última sesión me digan esto. Realmente me rompieron el corazón, por lo menos este equipo me rompió el corazón, pero bueno, no van a ser el primero, no son el último, sé que va a continuar pasando así, y realmente lamento no haberles podido ayudar más o hacerlos que se interesaran. En este caso sí, tengo que ser muy concreta, en realidad no les interesó. Por lo menos a este equipo no le interesó y mis esfuerzos son inútiles cuando a un equipo no le interesa lo que le estoy aportando y tampoco le interesa lo que los demás compañeros exponen. Sé que otros equipos están en esa misma situación, o sea, nada más se interesan ellos, e incluso a nivel individual lo he estado observando, no solamente en las clases presenciales, pero miren, me rindo. Hice lo que pude, siento que di mi mejor esfuerzo, pero también reconozco que me equivoqué, porque no debía haberles puesto las calificaciones que tuvieron en la segunda y en la tercera unidad, y ustedes saben por qué. Porque al regresarles el trabajo con la retroalimentación, ustedes veían que no era calificación de 100 y tuvieron la calificación de 100. Entonces, esa es la evidencia de donde me equivoqué yo, y es algo que, o sea, esto les digo, estoy constantemente aprendiendo. En realidad no les ayuda para el trabajo final, por lo menos a este equipo no le ayudó. Realmente lo lamento mucho, perdón por haberme equivocado, y espero que la sesión que tuvimos hoy les ayude a los demás equipos que no quisieron exponer aquí su trabajo. Bueno, recuerden, burlarme jamás lo haría, o sea, soy una persona que trata de ser empática, por lo menos trato. Reconozco sus dificultades. Tuve esas dificultades yo, incluso a otro grado, porque tenía 4 hijos, tenía una casa que atender, no tenía sirvienta, nunca he sido
clase media ni clase alta, pero tampoco me ha interesado y a mis hijos los crié yo, pero la voluntad, el deseo de estudiar, o sea, yo quería la licenciatura, logré más porque mis deseos eran reales, o sea, deseaba aprender y lo logré porque obtuve el título por promedio, o sea, no estoy restregándole nada a nadie, les estoy diciendo que comprendo su situación y que entrar a la universidad con 35 años de edad no facilita el proceso educativo, y menos cuando tienes que hacer equilibrio con tu trabajo en casa, con tu trabajo, si estás en el ámbito laboral, que sí, también trabajaba, estudiaba y tenía mi casa, pero los sábados y domingos hacía todos los pendientes de mi casa, aseo general, etcétera, lavar, planchar. O sea, a lo que voy es que si pude, ¿por qué ustedes no pueden? Y el punto clave que a mí me ayudó fue de que yo realmente tenía muchos deseos de aprender, no del papelito. El título era importante, fue trascendente para mi actualidad, pero en realidad el conocimiento fue lo que me trajo a la universidad con 35 años de edad. Si yo pude, ¿por qué no pueden ustedes? Pueden porque les interesa, porque aman la historia, porque aman el conocimiento. Si no es eso, se equivocaron de carrera. Hay carreras donde se les exige menos lectura. Bien, todo mundo nos equivocamos. Tuve una compañera en la licenciatura que entró a historia y era su cuarta carrera. Está bien, o sea, entró a una facultad, vio que no le gustaba, entró a otra facultad y vino a dar a historia y finalmente se salió también de esa. Bien, o sea, sí, todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Humildemente les estoy reconociendo que me equivoqué. Tengo fallas, soy un ser humano, ustedes son seres humanos, pero la objetividad de nuestro trabajo, y en este caso, mi objetividad como maestra es observar que haya un mínimo de contenido semiótico en su trabajo final. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿No? Bien. Entonces, pues, mucho éxito con su trabajo final y van a recibir la calificación cuando revise su trabajo. Les voy a dar la retroalimentación, les voy a poner su calificación. Recuerden, son 40 puntos de calificación. Por supuesto, va a estar calificado como debe de ser, o sea, no como los previos. Estoy reconociendo mi error y no lo voy a volver a cometer. Entonces, traten de concretar, de hacer trabajo colaborativo. Es la única manera en que ustedes puedan definir con claridad de qué se trata este trabajo. Si lo hacen individualmente, no podrán. Por eso enfatizo en la importancia del trabajo colaborativo
Y ya que hicieron se organizaron estos equipos, pues esa es la última oportunidad de hacer algo propositivo para ustedes. Y si alguien me escribe y me dice, en realidad no me interesa, pero por favor, el mínimo esfuerzo, voy a hacer este mínimo esfuerzo y para sacar el 70, ok, de acuerdo. O sea, por lo menos son honestos, no les interesa el saber o se dieron por vencidos. Es terrible que a su edad se den por vencidos, pero bueno, son personalidades, son intereses. Quieren el 70, por mí no hay problema. Si no tuve empacho en ponerles un 100% de calificación a un trabajo que no tenía ni siquiera un 50% de calificación, pues por el mínimo esfuerzo de querer aparentar que hicieron algo y quieren los 10 puntos que les faltan, ok, pídanmelos, pero sean honestos. La deshonestidad no va con la profesión. También forma parte del aprendizaje, la ética por encima de todo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Mucho éxito con sus trabajos y nos veremos en la sesión de las fechas de la fecha que está definido el examen. El examen final es únicamente para darles las calificaciones totales. Originalmente las iba a poner aquí en Teams, pero no tiene caso. Solamente tendrán la calificación del trabajo final y yo les mostraré las calificaciones en mi Excel. Para cualquier duda, aclaración, comentario, lo que necesiten. Gracias por estar aquí y Maestra. sí. Sí, nada más dos dudas rápidas. Bueno, la primera es más un comentario porque la compañera Brenda, bueno, lo acabo de ver, hace rato le hizo la pregunta de si sabía usted si ya estaba en la lista de las personas que faltan por contestar la encuesta, porque, bueno, ya tenía esa duda. Y puso aquí el comentario, no sé si usted lo haya podido ver. Cerré el archivo. Ah, bueno. Sí, es que le preguntó hace rato que sí lo tenía abierto, pero le digo, yo lo acabo de ver también, entonces. Sí, pero si no lo hizo, miren, ella, lo que escribe el doctor José Luis es que algunas personas hicieron la encuesta no directamente en la página que se les pide, sino que la hicieron y la enviaron por Outlook o la enviaron al correo universitario. Cuando terminan de responder, le ponen submit, o sea, guardar, y en automático el coordinador va a recibir el documento. Entonces, cuando lo mandan así por Outlook, entonces no se generó, vaya. Tienen que ponerle que terminaron. Submit es enviar y en automático ya está. No tienen que copiar, pegar o enviárselo a algún correo. Ya han hecho varias de estas encuestas porque no es la primera que se envía con este formato. Yo en la página de publicaciones les he puesto todas las encuestas que nos pide el coordinador que respondan a mis grupos de historia de inmediato. En cuanto las recibo, yo se las publico para que puedan responderlas. Pero en realidad, no sé, cerré la página y volverla a abrir. Bueno, denme chance, todavía tenemos tiempo. Aquí la tengo, rápido.
Sí, bueno, igual me muestra mientras ¿Cuál es? el archivo. Sí, mi otra duda nada más era si, bueno, lo que usted comenta de la revisión va a ser si el día 10 como se marca en el calendario, y si para pues, el día de hoy sí se mantiene la fecha, bueno, la hora de entrega a las 8 de la noche, me parece que era, para ya el ensayo como tal. Si abro eso, me tengo que salir de la vaya, cuando abro las otras páginas, me saca Brenda Guadalupe. ¿Cuál es su nombre completo? Brenda. Me parece que su micrófono no ha servido aún, No tiene micrófono, pero su nombre completo es Brenda Guadalupe Alvarado Robles. Sí, Brenda Alvarado Robles. Guadalupe Alvarado. No está. O sea, sí le respondió y sí se recibió. No está Brenda, están algunos de los que mencioné, pero no está Brenda. A ver, estoy viendo que está escribiendo. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, Emerson, no le escuché. Sí, nada más era de si la fecha de la revisión sí se va a mantener el día 10 y si vamos a fijar también lo de la fecha de entrega ya del ensayo para el día de hoy, que me parece que lo tenemos para las 8. Bueno, pues lo que acabo de ver, miren, mañana voy a estar en los coloquios de doctorado, entonces todavía tienen oportunidad, quieren que les recorra la fecha de entrega. Finalmente no tengo tiempo de hacer la revisión por el tiempo que me exige revisar el trabajo. Me tardo muchísimo porque estoy haciendo revisiones y estoy haciendo comentarios. Ustedes tienen fecha de examen de primera oportunidad. Dios mío. Me parece que es el día 10. Es que tengo que abrir archivos para todo. A ver, el semiótica. Primero de junio. Lo tengo para el 1 de junio. A ver. No. El día 9. No, sí, perdón. El día 10 es primera oportunidad y el 17 es segunda y cuarta. Segunda oportunidad es el día 17. Miren, si alguien está en peligro de reprobar y están identificando por qué están reprobando, usualmente no se presenta examen en segunda oportunidad para esta materia, no. Porque implica exámenes, o sea, 30 puntos, el 30% de la calificación implica examen escrito, que puedo hacer el examen por este medio, se puede presentar. El único detalle es que se presenta con tiempo límite. Hay un horario, tienes nada más 1 hora para presentar y es opción múltiple. En mi experiencia, cuando presentan exámenes de opción múltiple, siempre se equivocan. O sea, les da lo mismo índice que icono y entonces
se reprueba. Son 30 puntos y son 70 puntos de porcentaje, de 70% del trabajo. Si en el producto integrador no hay análisis semiótico, no van a pasar segunda oportunidad tampoco. Entonces, cuando reprueban semiótica, les sugiero que vuelvan a llevar la materia, porque análisis del discurso implica un conocimiento mínimo de estos aspectos de la semiótica, y se enfatiza mucho en el contenido de expresión, en las características sígnicas. Es fundamental para el análisis del discurso, que es la metodología que utilizo. Entonces, ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre esto? Bien, la otra cuestión es, ¿para cuándo quieren que les modifique la entrega del ensayo, del el trabajo? Se los pongo para qué fecha. Si se entrega para hoy, como dice Emerson, se puede entregar el jueves, el viernes 5. De todos modos voy a estar en friega revisando el fin de semana, no solamente sus trabajos, sino los de otros equipos. Estos me llevan menos tiempo, pero me llevan, y tengo que darle prioridad a historia oral porque ellos presentan de inmediato. Para el martes ya debo tener las calificaciones de 10º semestre, entonces tiene prioridad por encima de ustedes historia oral. Pero con ustedes me tardo un rato, y si las calificaciones son para el próximo miércoles, tampoco me puedo tardar tanto en revisarles, y si me dan menos tiempo para revisar, pues tampoco les voy a dar mucha retroalimentación, y quizás la calificación tenga menos valor. O sea, si me están presionando con el tiempo, ¿qué es lo que están haciendo? Pues no sé. No, maestra, bueno, lo estamos comentando y bueno, pues al parecer están varios de acuerdo en que el viernes, pero siempre y cuando usted pues le dé tiempo suficiente, ¿no? Le comentamos esa fecha porque, bueno, al parecer usted nos la acaba de sugerir, pero no sé si a usted le parezca ese día. Pues las personas que ya hayan hecho el trabajo lo pueden subir desde ya, y a esas personas les voy a dar prioridad para revisar, porque yo pensaba revisar mañana en la mañana, porque en la tarde voy a estar en el coloquio de doctorado, y entonces claro que el jueves en la tarde ya no puedo hacer nada, y el viernes tengo clases toda la mañana hasta las 2 de la tarde, y termino hecha una desgracia. Entonces pues no sé cuánto pueda revisar, y ya voy a estar revisando trabajos de historia oral. Entonces, entre más se tarden, pues es asunto suyo. Yo les puedo poner el día 5, les voy a poner el día 5, pero los equipos que suban entre hoy y mañana en la mañana el trabajo, se los voy a revisar y se los voy a calificar ya. Recuerden que son 7 equipos, pero me tardo 1 hora para revisar cada trabajo. Con ustedes es con el único grupo con el que me tardo tanto. En realidad, historia oral se lleva su tiempo, pero lo más pesado, que era escuchar las entrevistas, ya lo hice, ya pude hacerlo en este periodo, y por la misma razón me tardé 1 hora y media con cada entrevista, y eran una entrevista por estudiante. O sea, una barbaridad, pero en la medida que iban haciendo la entrevista y la transcripción, yo tengo que retroalimentarles todo, y son 10º semestre, entonces claro que estamos presionados todos, pero ellos están más presionados que ustedes.
yo estoy presionada porque son 6 grupos y tengo que revisar, tengo que darle prioridad en orden de presentación, pero segundo semestre no me tardo tanto, me tardo con Nexus porque es una barbaridad de información, pero batallo también, es poco, o sea, me tardo 15 minutos por trabajo, vaya, para que ustedes vean la complejidad de las diferencias. En ustedes, a mí sí me interesa, son de historia. Claro que me interesa que sepan semiótica, por eso me tardo tanto en darles retroalimentación. Y cuando no está en el texto, como les mostré el trabajo de ahorita de este equipo, del equipo 7, no está corregido cada párrafo, pero señalé los signos que se les pasaron en todos los trabajos, desde el primer párrafo hasta el último, están señalados los signos que son fundamentales en las características de la unidad 2 y también de la semiósfera, y la importancia de por qué recuperar los signos de la unidad 2. Ahorita lo vieron con este equipo, no los recuperaron y entonces hacen, no sé qué hicieron, pero eso no es semiótica. Gracias, compañeros, pásenla bien, sean felices en la medida de lo posible y nos veremos el día que dijimos, el día X. Gracias, hasta luego. A usted, maestra, gracias.